¿ya? Bueno, hoy día nos toca hablar acerca de los modelos atómicos, ¿ya? El desarrollo cronológico o el avance cronológico de los modelos atómicos. Es muy importante porque tiene mucho marco teórico y este marco teórico es vital no solamente para el curso de química, sino también parte del curso de física. Así que si bien es cierto, no vamos a profundizar en temas de física, porque son propios de ese curso, lo que vamos a hacer es tratar de establecer primero el orden cronológico en esta clase y la próxima semana ya vamos a hacer algo más amplio con los conocimientos previos que tenemos y entender, porque esto de acá sí es parte del prospecto de examen de admisión. En examen de admisión no viene mucho de este tema, pero los alumnos que están en CEPRE sí tienen mucho de esto de acá. Les aparece bastantes ejercicios, sobre todo en la primera parte, así que deben tenerlo bastante claro. Por esa razón, es que lo vamos a ver el día de hoy para cumplir con el desarrollo del prospecto de admisión de UNI. ¿Ya? Entonces, hablar de modelos atómicos es hablar del avance cronológico o del desarrollo cronológico para poder entender cómo es el átomo en sí. Recuerden que nosotros la semana pasada ya establecimos cómo podía ser el átomo. Para nosotros el átomo era la mínima porción de materia que conservaba las características de un elemento químico, ¿cierto? Eso era para nosotros el átomo. Ahora, dijimos que el átomo tenía una parte central llamada núcleo, en la cual estaban las partículas como los protones, estaban los neutrones y había muchas otras partículas. Y fuera del núcleo encontrábamos a los electrones en regiones de máxima probabilidad que se llamaban orbitales atómicos. Y esto obedeciendo a un principio que es el principio de incertidumbre. Es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, en este caso el electrón, y por lo tanto, si no puedo determinar posición y velocidad de una partícula, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es definir la región del espacio en donde existe la máxima probabilidad de encontrar a esa partícula. Y a esa región del espacio nosotros le hemos dado el nombre de REMPE u orbital atómico. Entonces, todo tiene sentido, pero nosotros ya establecimos a priori de que existe el átomo, pero ¿cómo es que se llega a la conclusión de que el átomo existe? O sea, porque el átomo existe. Nadie te va a poder decir, oye, yo he podido ver a un átomo porque el átomo es infinitamente pequeño. Lo que se puede hacer es obtener imágenes, ¿no? De cómo podría ser un conjunto de átomos, pero decir que se ha aislado a un átomo en particular, no se puede decir, yo aislé a un átomo, no, lo que tú tienes es una idea indirecta de cómo podría ser el átomo. Pero ahora, ¿cómo llegamos a esta idea indirecta o esta noción indirecta de cómo podría ser el átomo? Como su nombre lo dice. Lo hacemos de forma indirecta. Y como hemos visto en el video, muchos de los descubrimientos han sido descubrimientos que se dieron de casualidad. Entonces, eso es algo que nosotros debemos manejar. Por ejemplo, indirectamente tú puedes inferir ciertas características y luego esto convertirlo en una teoría o convertirlo en un modelo. Por ejemplo, imagínate que el día de hoy sea tu cumpleaños, ¿ya? Y tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu crush, viene con una caja enorme, ¿ya? Entra a tu casa y con una caja enorme y tú emocionado hasta las lágrimas ves esa caja enorme entre sus manos el día de tu cumpleaños. Entonces, ¿qué te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar que lo que está ahí es algo grande, es algo pequeño? Mira, lo que hace tu amigo, en este caso, coge la caja enorme y te la lanza, ¿ya? Y al lanzártela, obviamente, como tú ves una caja tremenda, tienes miedo, te cubres, ¿ya? Y te das cuenta que la puedes coger entre tus manos. Entonces, ¿qué puedes inferir? Si tú ves una caja enorme al inicio, pero luego la puedes coger entre tus manos, ¿qué es lo que puedes inferir? Puedes inferir que es algo ligero o que es algo pesado lo que está en su interior. ¿Qué puede decir? ¿Algo ligero o algo pesado lo que está en su interior? Es algo ligero, obviamente es algo ligero. Ah, ya. Entonces, tú lo que puedes decir, bueno, mi amigo
se ha tomado la molestia de poner esta caja grande, porque de repente, si bien es cierto, es algo ligero, es algo bastante grande, pero ligero, entonces te da curiosidad, entonces coges la caja y empiezas a mover la caja. Y al mover la caja, empiezas a escuchar un ruidito en el interior que suena ping, 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 chocando con todas las paredes de la caja. Entonces, ¿qué puedes inferir adicionalmente? Puedes inferir que lo que está dentro es algo grande o es algo pequeño. ¿Qué podrías inferir? ¿Algo grande o algo pequeño? Definitivamente va a ser algo pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes escuchar en el interior cómo se está moviendo y golpeando las paredes de la caja. Entonces, lo que tú puedes saber de lo que hay dentro de la caja, primero, que es algo ligero y pequeño, y segundo, que es algo pequeño. Eso es lo que tú puedes saber de lo que hay en el interior de la caja. ¿Cuál es la única manera de saber exactamente qué es lo que hay en el interior de la caja? Ayúdame. ¿Cómo sabrías exactamente qué hay en el interior de la caja? ¿Cuál sería la única manera? La única manera sería abrir la caja. O sea, no hay otra forma. Si tú no abres la caja, no vas a poder saber qué hay en el interior. Pero tus experiencias indirectas ya te han dicho que lo que está en el interior es algo ligero y además que es algo pequeño. ¿Ya? Entonces, de una manera similar se infiere cómo puede ser el átomo, obviamente con experimentos mucho más elaborados que agitar a la materia, sino se hacen experimentos mucho más elaborados para poder definir la estructura del átomo, pero la única manera de poder saber qué hay en el interior es justamente, en este caso, abrir la caja y en el caso del átomo, hacer más experimentos para saber qué hay en el interior. Entonces, los modelos atómicos tratan un poco de la cronología y los diferentes experimentos que se hicieron para tratar de establecer cómo es el átomo como lo conocemos actualmente. Lo que hoy día vamos a trabajar es avanzar hasta el modelo atómico de Rutherford, ¿ya? Para la siguiente sesión nosotros poder ya explayarnos un poco más e ir desde el modelo de Rutherford hacia el modelo atómico actual, ¿ya? Entonces, las primeras ideas del átomo aparecen en la antigua Grecia, ¿ya? Leucipo y Demócrito, dos filósofos griegos, imaginaron de que toda la materia no era continua, sino que la materia se podía ir dividiendo de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, hasta llegar a un mínimo que ya no se puede dividir más. Y ese mínimo que ya no se puede dividir le llaman o le llamaron átomo. De ahí es de donde la palabra átomo proviene del vocablo griego a, que significa sin, y tomo, que significa división. Ellos, es su concepción, se imaginaron de que los átomos de los elementos podrían tener ciertas características. Por ejemplo, los átomos del agua, ¿ya? Los átomos del agua serían esféricos, por eso el agua puede fluir. Los átomos del fuego serían como estrellas y por eso cuando tú acercas tu mano, estas estrellas cortantes empiezan como que a cortar tu mano y en realidad lo que está pasando es que te estás quemando, no, no es que te está cortando nada, pero en la concepción de ellos, la materia se dividía desde algo muy grande hasta algo muy, más pequeño, y ese más pequeño que ya no se puede dividir más, ellos le dan el nombre de átomo. Sin embargo, en ese entonces predominaban las ideas de este filósofo griego Aristóteles, y Aristóteles defendía más bien la continuidad de la materia. Para él, la materia estaba compuesta por 4 elementos, los 4 elementos aristotélicos, que eran el aire, el agua, la tierra y el fuego. El aire te representaba a lo gaseoso, el agua te representaba a lo líquido, la tierra te representaba a lo sólido y el fuego te representaba el agente que provocaba el cambio, o sea, lo que era posible que lo sólido se convirtiera en líquido, lo líquido se convirtiera en gas. Es así la concepción que él tenía. Es más, para poder cerrar, le da propiedades intermedias entre cada uno de estos elementos. Por ejemplo, él establece que entre el agua y el aire está lo húmedo, entre el agua y la tierra está lo frío, entre la tierra y el fuego está lo seco, y entre el fuego y el aire está lo caliente. Estas ideas de la continuidad de la materia predominaron en aquel entonces. Sin embargo, las ideas del átomo, ¿ya? Las ideas del átomo fueron recuperadas hacia el año de 1808 con John Dalton. John Dalton propone la primera teoría atómica con sustento científico. En esa teoría atómica
él establece primero de que toda la materia está formada por átomos. Él dice el átomo es la mínima unidad de materia. ¿Ya? Propone de que todos los átomos son indivisibles, ya no se pueden dividir. Propone de que todos los átomos son indestructibles, que no existe fuerza alguna en el universo capaz de destruir a un átomo. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, pero átomos de elementos diferentes son diferentes. Eso quiere decir que si yo tengo de repente al elemento oro, está formado por átomos de oro y todos los átomos de oro son igualitos entre sí. Si yo tengo átomos de plata, está formado, o tengo de repente plata, todos los átomos de plata son idénticos entre sí y si fueran una comparación entre átomos de oro y átomos de plata, definitivamente ellos tendrían que ser diferentes. Y cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Eso quiere decir que cuando se combinan los átomos, lo hacen en una relación de 1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿no? Pero nunca se puede combinar la mitad de un átomo con la tercera parte o la cuarta parte o la quinta parte de un átomo. Siempre es una relación de números enteros sencillos. Y de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos como conceptos previos, primero, sí, toda la materia está formada por átomos. Segundo, los átomos son indivisibles. Eso es lo que propone Dalton. Pero recuerda que el átomo sí se puede dividir, ¿cierto? El átomo tiene una estructura interna. La semana pasada vimos de que el átomo tenía un núcleo central, ¿ya? Que tenía protones, neutrones y muchas más partículas, y tiene una zona externa que es la nube electrónica en donde encontramos a los electrones, ¿cierto? Luego propone de que los átomos eran indestructibles y vimos, por ejemplo, que el 6 de agosto y 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki, fin de la Segunda Guerra Mundial, se demostró que es posible fisurar a los átomos y liberar una enorme cantidad de energía. En la concepción de Dalton, el átomo era indestructible y eso no es correcto. Propuso de que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, o sea, todos los átomos son igualitos, pero te pregunto, ¿ya? Mencióname por el chat, ¿qué es el protio, qué es el deuterio y qué es el tritio? ¿Qué es el protio, qué es el deuterio y qué es el tritio? Mencióname a través del chat. Isótopos, exacto, son isótopos del átomo D o del elemento hidrógeno. Entonces, ¿puedo afirmar de que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí? No, no puedo afirmarlo porque, por ejemplo, puedo ver, ¿no? Puedo ver de que el hidrógeno está formado por un conjunto de 3 isótopos que todos son hidrógenos, pero no son idénticos entre sí. Y propuso además que cuando los átomos se combinan lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Eso es algo que sí se mantiene hasta la actualidad, por lo menos es la base sobre la cual se trabaja en química general para admisión. ¿Ya? Ahora, punto muy importante, Dalton propuso los primeros símbolos de los elementos químicos. Si tú puedes ver acá, por ejemplo, él propone el símbolo del hidrógeno, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno. Y cuando propone algunas sustancias, como por ejemplo el agua, él establece, por ejemplo, que esto sería el símbolo del agua. Nosotros ahora sabemos que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero para él la simbología del agua era simplemente, está formada por hidrógeno y oxígeno. El amoníaco sabemos que es NH3, pero él propone, por ejemplo, que el amoníaco es únicamente la unión de nitrógeno e hidrógeno. Entonces, esta es la idea que tuvo Dalton en el año 1808. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos, ¿ya? Al siguiente descubrimiento, podemos hablar de los rayos catódicos. ¿Ya? Vimos en el video inicial una base sobre lo que eran los rayos catódicos. ¿Ya? Recuerda que en el caso de los rayos catódicos se generan en este tubito, ya que le llamamos el tubo de rayos catódicos. Este tubo de rayos catódicos fue diseñado por William Crookes, ¿ya? Y en este tubo de rayos catódicos se propone lo siguiente. Mira, tienes un recipiente de vidrio, ¿ya? Al cual se le ha generado vacío, ¿ya? Generar vacío significa que se le ha retirado la mayor cantidad de aire posible del interior, y al retirarle la cantidad del aire en el interior, acá te queda primero el gas a muy baja presión y una mínima cantidad de partículas gaseosas. Luego, colocas un par de electrodos, una placa, 2 placas, ¿ya? Conectadas a una fuente de alto voltaje,
¿ya? Y cuando tú haces eso, obviamente una placa se va a cargar negativamente y la otra placa se va a cargar positivamente, ¿ya? Bajo las condiciones de que tú tienes una muy baja presión acá, ¿ya? Muy baja presión porque el generado vacío, colocas dos placas conectadas a una fuente de alto voltaje, si generas una descarga eléctrica, empiezas a observar que se generan radiaciones, ¿ya? Por ejemplo, esto que tú tienes acá, este es el tubo de rayos catódicos. Empiezas a observar que se generan radiaciones. Y estas radiaciones salen del cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Como vimos en el video, ¿ya? Tú en el cátodo, perdón, en el ánodo generas un orificio, y al generar un orificio empiezas a observar que se genera aquí una luminosidad. Esos fueron los experimentos que hizo Thomson. Como consecuencia, se define qué cosa, que los rayos catódicos tienen ciertas propiedades. Primero, salen del cátodo y se dirigen hacia el ánodo en línea recta. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Segundo, que los rayos catódicos generan sombra, ¿ya? Tercero, que son desviados por campos eléctricos y magnéticos y ante un campo eléctrico se desvían hacia el polo positivo. Eso quiere decir que si tú en el camino de los rayos catódicos colocas dos placas, ¿ya? Cargadas que te generen un campo eléctrico, entonces los rayos catódicos se van a desviar hacia el polo positivo, ¿ya? Y también vas a observar que si tú colocas en el interior del tubo de rayos catódicos un molinete, y algo así como una ruedita, ¿ya? Esta ruedita empieza a girar. ¿Eso debido a qué? A que los rayos catódicos le están transfiriendo cantidad de movimiento. Entonces, puntos muy importantes, ¿ya? Puntos muy importantes. El tubo de rayos catódicos consiste, acuérdate, en un tubo de vidrio al cual se le ha aplicado vacío, o sea, se le ha retirado la mayor cantidad de aire. Se le ha colocado un par de placas ya conectadas a una fuente de alto voltaje, de tal manera que una placa se carga negativa y otra se carga positiva. Cuando aplicas una descarga eléctrica, vas a observar una luminosidad que sale del cátodo y se dirige hacia el ánodo en línea recta. ¿Ya? Se dirige hacia el ánodo en línea recta. Los rayos catódicos generan sombras. Son desviados por campos eléctricos y por campos magnéticos. Si tú colocas un campo eléctrico, polo positivo y polo negativo, los rayos catódicos se desvían hacia la placa positiva. Si esto pasa, ¿qué significa? Que los rayos catódicos deben tener carga negativa, porque son desviados hacia el polo positivo de un campo eléctrico. Segundo, si hacen girar a un molinete, ¿ya? Significa que transfieren cantidad de movimiento, ¿ya? Hacen girar el molinete que está en el interior, transfieren cantidad de movimiento. O sea, en otras palabras, son partículas. Entonces, tienes dos características importantes. La primera característica en este caso es que tienen carga negativa y segundo, que son partículas. Por lo tanto, son partículas de carga negativa. Y lo que hizo Thomson fue cambiar el material del cátodo por diferentes tipos de materiales, cobre, oro, plata, y observó que exactamente ocurría lo mismo. Por lo tanto, la naturaleza de estos rayos catódicos no dependía ni del material del cátodo, ni tampoco dependía del gas que le estaba en el interior. Por lo tanto, significaba que los rayos catódicos eran partículas de carga negativa que estaban presentes en toda la materia. ¿Por qué? Porque no dependían del material del cátodo ni tampoco dependían del gas que estaba en el interior. Entonces se había descubierto a una partícula que era característica de toda la materia. ¿Ya? A esta partícula se le da el nombre de electrón más adelante. A Thomson se le considera como el descubridor del electrón. Él trabajó y descubrió las características de estos rayos que son los rayos catódicos. ¿Ya? Si tienes preguntas, consultas o comentarios, las pones a través del chat. Yo sé que van a salir hoy día muchas preguntas, ¿ya? Ahora, luego de los rayos catódicos, vamos a analizar a los rayos canales. ¿Cómo aparecen los rayos canales? ¿Ya? Este señor Eugene Goldstein empieza a trabajar con el tubo de rayos catódicos y se da con la sorpresa de que en la parte posterior del tubo de rayos catódicos aparecía una luminosidad algo tenue y él se pregunta, oye, ¿por qué está apareciendo esta luminosidad? ¿Qué pasaría si yo a este cátodo, ya, le hago agujeros, le hago
orificios, le hago canales. Por esa razón va a recibir ese nombre, rayos canales. Si tú le haces orificio a esto de acá, esa luminosidad que él observaba muy tenue en la parte posterior del cátodo, ahora se hace más intensa. Observa una luminosidad mucho más intensa cuando él genera orificios o canales. Eso significaba que había rayos que estaban pasando a través de estas canaletas, a través de estos canales. Y si tú colocabas un campo eléctrico, una placa positiva y una placa negativa, más bien en este caso, en vez de desviarse hacia la placa positiva, se desviaban hacia la placa negativa. Acuérdate, los rayos catódicos se desviaban hacia la placa positiva, por eso tenían carga negativa. En cambio, los rayos canales se desvían hacia la placa negativa de un campo eléctrico. Por lo tanto, ¿qué tipo de carga tienen, chicos? Si se desvía hacia la placa positiva, hacia la placa negativa, significa que tienen carga positiva. Y un punto muy importante, que en los rayos canales, su naturaleza sí dependía del gas que estaba en el interior. Si tenías oxígeno, tenías nitrógeno, tenías hidrógeno, el grado de desviación era diferente, ¿ya? Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Ya? Excelente, ahí me están diciendo que es positivo, excelente, pero no necesariamente por los protones. Vamos a averiguar por qué, ¿ya? Pasa lo siguiente, mira, si esto es los rayos catódicos, o perdón, si este es el cátodo, ¿ya? Tú date cuenta que si este es el cátodo, desde el cátodo está saliendo hacia el ánodo, ¿qué cosa? Rayos catódicos, obvio. ¿Y qué son los rayos catódicos? Un flujo de electrones. Este flujo de electrones sale con mucha energía desde el cátodo hacia el ánodo. Pero como todavía hay gas en el interior, porque yo no puedo lograr un vacío perfecto, cuando los rayos catódicos impactan con el gas en el interior, le quitan electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si, por ejemplo, tú tienes hidrógeno aquí en el interior y son impactados por los rayos catódicos, ¿qué ocurre? Pierden electrones. Entonces, ellos quedan cargados positivamente. Si tú te quedas cargado positivamente y estás aquí en el centro, mira, vienen los rayos catódicos, pasan los rayos catódicos, el hidrógeno está acá, pierde electrones, y tú estás aquí positivo, recontra perdido, ¿ya? Positivo y perdido, pregunta, ¿hacia dónde te vas? ¿Hacia lo negativo o te vas hacia lo positivo? ¿Ya? Mira, nuevamente, rayos catódicos salen, tienes el gas aquí en el interior, el gas ha perdido electrones, queda cargado positivamente. Es lo que nosotros conocemos con el nombre de gasiones, ¿ya? Si tú tienes aquí a este gas cargado positivamente, ¿hacia dónde se dirigiría este gas cargado positivamente? ¿Se dirigiría hacia el cátodo negativo o se dirigiría hacia el positivo? ¿Hacia dónde va? Excelente, Justin. Se va hacia el negativo, ¿correcto? Se va hacia la placa negativa. Y es más, si a esta placa negativa, ¿ya? Nosotros le hacemos orificios, entonces todos los rayos pueden pasar y eso explica por qué aparece esta luminosidad en la parte posterior, que es lo que tienes acá. Mira, ve, el hidrógeno, cuando ha sido impactado por los electrones, pierde sus propios electrones, entonces empieza a dirigirse hacia la placa negativa. Y al dirigirse a la placa negativa, vas a tener iones hidrógenos gaseosos con carga positiva que pasan a través de esta canaleta. Así se explican a los rayos canales, ¿ya? Ahora, con toda esta evidencia, Thomson propuso a su modelo atómico, ¿ya? Thomson, ¿qué es lo que sabía hasta este momento? Primero, Thomson sabía que de acuerdo a Dalton, el átomo era la mínima unidad de materia, ¿ya? Que era compacta, o sea, en la concepción debe ser una esfera compacta, ¿ya? Pero a través de sus trabajos con los rayos catódicos, él había encontrado, ¿ya? Había encontrado que existían partículas con carga negativa presentes en toda la materia a la que él le da el nombre de electrones. Entonces ya tenías a los electrones, ¿de acuerdo? Y además sabía que había cargas positivas, ya que se podían generar cuando los rayos catódicos impactaban con el gas que estaba en el interior. Entonces, con toda esa evidencia, ya Thomson tenía que desarrollar un modelo atómico. Y al desarrollar ese modelo atómico, él encuentra ciertas cosas, ¿ya? Él encuentra de que el átomo era una esfera cargada positivamente en cuyo interior se encontraban los electrones como las pasas en un budín. Él hace referencia
al modelo del budín con pasas porque anecdóticamente se cuenta que él ya estaba bastante saturado con este tema del átomo porque tenía mucha evidencia y no podía imaginarse cómo podía ser el átomo. Entonces su esposa, para halagarlo, le prepara un budín con ciruelas, esa es la parte de la historia, y entonces cuando él ve el budín, ¿ya? Se da la idea de que el átomo podría tener la misma forma, podría tener la forma de una esfera compacta, cargada positivamente en toda su extensión y con los electrones incrustados en dicha esfera, como las pasas en un budín, como la fruta confitada en un panetón o como las pepas en una sandía, como tú quieras verlo, hay para todos los gustos. El tema es de que el átomo era una esfera compacta cargada positivamente en toda su extensión y los electrones estaban incrustados en dicha esfera, como las pasas en un budín. Eso explicaba por qué si los electrones salían, correcto, si los electrones salían, formaban el flujo de rayos catódicos, pero si los electrones también salían de esta esfera, entonces esa esfera iba a quedar cargada positivamente. Entonces, eso explicaba a los rayos canales. Entonces, toda la evidencia que él propuso acá estaba de acuerdo con lo que se había encontrado. Entonces, él propone un modelo atómico al que se le llama el modelo atómico del budín con pasas. Punto muy importante, ¿ya? La carga positiva de la esfera, toda la esfera está cargada positivamente, se compensa con la carga negativa de los electrones, porque acuérdate que desde el punto de vista eléctrico, el átomo es neutro, o sea, no puede existir algo que esté aislado como positivo o algo que esté aislado como negativo. La materia, desde todo punto de vista, es neutra, ¿ya? Ahora, otro punto muy importante. Thomson hizo los esfuerzos para poder descubrir al electrón, pero él no pudo determinar de manera independiente ni la carga ni la masa del electrón. Él encontró con sus experimentos la relación entre la carga y la masa del electrón, ¿ya? Y le dijo a la comunidad científica, bueno, fíjense, yo no he podido descubrir la carga ni la masa del electrón de manera independiente, pero lo que he podido descubrir es la relación entre la carga y la masa del electrón, ¿ya? Aquel que descubra la carga, la reemplaza aquí y haya la masa. O aquel que descubra la masa, la reemplaza aquí y haya la carga. O sea, facilito, un 2 por 1, ¿ya? Entonces, a Thomson le debemos el descubrimiento del electrón y la relación carga-masa del electrón. Muy importante, Thomson no pudo descubrir independientemente ni la carga ni la masa del electrón. Descubrió la relación carga-masa del electrón, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento bastante rapidito de lo que tenemos hasta acá, ¿ya? En el caso de los elementos aristotélicos, teníamos que inicialmente Leucipo y Demócrito proponen las primeras ideas del átomo, ¿ya? Estas ideas del átomo fueron superadas por las ideas de Aristóteles, que consideraba que sí había continuidad de la materia. 4 elementos divinos: agua, aire, tierra y fuego. Dalton propone la primera teoría atómica con sustento científico en la que establece que, 1, primero, los átomos son indivisibles. Segundo, los átomos son indestructibles. No hay fuerza alguna en el universo capaz de destruir un átomo. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Para Dalton no concebía la existencia de los isótopos. Y cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos, ¿ya? Sir William Crookes diseña el tubo de rayos catódicos formado por un recipiente de vidrio al cual se le quita la mayor cantidad de aire, se genera vacío, se colocan placas ya conectadas a una fuente de alta voltaje, de tal manera que una placa se carga negativa, la otra se carga positiva. Cuando aplicas un alto voltaje y aquí hay vacío, se generan unos rayos que salen del cátodo y se propagan hacia el ánodo en línea recta, a los cuales se le llaman rayos catódicos. Thomson trabajó para poder descubrir cuáles eran las características de ellos y se dio con la sorpresa de que, primero, los rayos catódicos generan sombra. Segundo, pueden hacer girar un molinete que está en el interior, por lo tanto, transfieren cantidad de movimiento o son partículas. Son desviados por campos eléctricos y por campos magnéticos. Son desviados por campos eléctricos hacia la placa positiva, por lo tanto tienen carga negativa. Y su naturaleza no depende ni del material del cátodo ni del gas que está en el interior, ¿ya?
Eugene Goldstein lo que hace es genera canaletas u orificios en el cátodo y observa que se generan cargas o rayos que tienen carga negativa en la parte posterior del rayo, el tubo de rayos catódicos modificado. A esto le llaman rayos canales, ¿ya? Con toda esa evidencia, ¿ya? Thomson lo que hace es proponer un modelo atómico en el que considera que el átomo es como una esfera compacta cargada positivamente en toda su extensión, con los electrones incrustados en dicha esfera como las pasas en un budín. Por eso su modelo le llama el modelo del budín con pasas. Él no logra determinar de manera independiente ni la carga ni la masa del electrón, pero determina la relación carga-masa del electrón. Aquel que descubría la carga inmediatamente hallaba la masa, o aquel que descubría la masa inmediatamente hallaba la carga.